Nicolás el Pelón Espinosa. Hola, mi amigo. Amigo que va. Encantado de saludarlo. Gracias, ¿vale? igualmente. Vamos a ver si hablamos de toros coleados. Bueno, vamos a ver si hablamos. ¿Te gustan los toros coleados? ¿Ah? ¿Te gustan los toros coleados? Bueno, chicos, en eso tengo una por 200 años. Una catajarra. Una catajarra de tiempo. ¿Cómo fue eso desde el principio? Bueno, chicos, ese es un cuento que siempre me preguntan y siempre tengo que echar igual. Yo no sabía de toro ni nada. Y por mi papá iba a los toros coleados de la época. ¿Tu papá coleaba, no? No, era aficionado a los toros. Él iba a la manga de Guaparo, que era esa manga de Guaparo, ahí donde estaba los ganaderos, que era la única manga que había. Pero tu papá me imagino que era de la época de los toros coleados en las calles. Y bueno, en Venezuela la única manga que existió, que la inauguraron en el 55, es la manga de Guaparo. De Guaparo. Y aparte de eso, pues eran las fiestas de Guacara, de los Guayos, Mariara, Quito Cuyito, de todos estos pueblos tenían mangas, pero mangas de guapa. La manga de Guacara siempre tuvo una particularidad. ¿De cuál? Que había que colear los toros era de puerta para adelante. No, esa es la manga de Guaparo. De Guaparo. De Guaparo. Sí, porque ella tenía como una bajada que se hacía pues cuando llovía, arrastraba todo el sedimento. Todo ese sedimento se iba al tapón y se iba llenando. Entonces lo que ya estaba harto, le íbamos poniendo caucho, pero los toros iban por encima. Los toros venían a toda carrera y no los coleaban de primera carrera, volaban y se iban para ir para esa urbanización, para allá. Entonces, eso se acabó después que una vez un toro se fue, el toro era mañoso y bravo. En lo que lo carretearon y se paró. Y se paró en un jardín que tenía una familia ahí, no me acuerdo el apellido, una señora en toda la esquina de la calle, ahí frente a la manga, y acabó con esa manga y eso fue empezaron esas. Le acabó el jardín a la jardín y todo eso. Entonces, ya habían varias quejas, pero la señora, bueno, acabó con su cuestión ahí. Ahí vino la cuestión de hacer una manga aparte. Perdón, Pelón, esa manga de Guaparo, la manga está ahí todavía. No, la quitaron. Esa se llamaba manga de coleos de Manuel Olaizola, que era un coleador de la época, que el papá de otro coleador que ya todos murieron, que el papá de Eloy Olaizola, que coleaba mucho también. Y ese señor en esa época fue uno de los coleadores de aquí de Carabobo, por ahí en los años 30, 40. Y le pusieron ese nombre de manga. Con ese problema que hubo, cambiaron a los tiempos. No había manga aquí en Valencia, sino las mangas aledañas, pues era que si la manga de Guacara, que si la manga está. Y hicieron la manga Luis Rafael Betancourt aquí. Don Luis Rafael Betancourt, doctor Luis Rafael Betancourt. Que le hicieron, pues, tiene 40 y pico de años de haberla hecho. Eso, con la presidencia aquí era del Estado de Carabobo, era el amigo Laureano Ibarra, que él era cubano. Yo nunca lo he visto, no sé si fuera del país o fue que murió, no sé. Y él, viendo pues la preocupación esto y lo otro, se reunió con otra gente de aquí de Carabobo e hicieron la manga esa de Guadalajara. Que le pusieron el nombre manga de coleo doctor Luis Rafael Betancourt, en honor al doctor. En honor al doctor. Que falleció, había fallecido poco. Él falleció aquí en Barquisimeto. En Barquisimeto. Él fue, creo que fue por unos caballos, un caballo, una cosa de esa. Y un caballo, me dijeron que un caballo ruano, no sé si era verdad, esa es la historia. Él pensó que no pasaba duro, que reventó demasiado duro y salió por detrás y ahí se fracturó el cráneo. Esnucado prácticamente. Y ahí no duró nada, ahí mismo murió. Entonces, bueno, ahí vino. En honor a él fue la manga esta que está. Y la afición tuya, tu papá te llevaba, pero tú eras un chavalito. Yo era un muchacho, tenía yo un muchacho como que, ¿qué te digo? 15, 16 años, una cosa así. Iba con mi papá a verlos todos y todo, unos muchachos. Pues. Después al tiempo, empecé a notar con intercomunicador y tal y qué sé yo. Y eso, en ese entreverado ahí, fue donde se mató Luis Rafael. Y quedó de presidente un señor de aquí de Guacara, coleador y amigo de todos nosotros, hombre, muy buena cosa, que murió hace mucho, llamado Francisco Figueredo, que tenía un callito castaño tuerto llamado Traguerrón, que fue muy bueno. Traguerrón, sí. Muy nombrado. Muy nombrado. Entonces,
ese día, aquí en esa época, los jueces eran muy poquiticos, escasos. Aquí en Carabobo, que yo conocí, fue Augusto Viso. Claro, don Augusto Viso. Exacto. Padrino mío. Bueno, fíjate tú. Él era compadre de mi papá. Pero también anteriormente no existía que el juez central era narraba, y el juez central narraba nada más, y aquí, que hoy en día se implementó otra vez, bajo pues la presidencia del amigo Raúl García, se implementó la modalidad que tenía Añales. Había un juez agarrado un señor llamado Ángel Espinosa, que no tiene nada que ver conmigo, conocido. Él llevaba una silleta de esas de cuero, de madera, la ponía aquí a un lado, y el narrador era un señor que era de la voz oficial de la voz de Carabobo, que se llamaba Lucas Miesel, era de Falcón, después de coro, un señor trigueño alto, con una voz buena. Pero todo el mundo, locutor. ¿Ah? Voz de locutor. Voz de locutor. Él narraba los toros, se vino el toro, qué tal, y qué sé yo. Después, ya Augusto hizo, pero Augusto iba muy poco, sino cuando había campeonatos, eventos especiales, cosas así. Un día tú y yo, estaba Augusto narrando los toros, que eran unas fiestas, yo no recuerdo si era por invitaciones, por estado, un interesado. Invitacional. Por estado. Bueno, entonces, fue Augusto a narrar los toros. Y por ahí a golpe faltaban 2 toros, 3 toros. El cronometrista o el narrador, uno de los dos, era, ese sí está yo soy, el doctor Manuel, el apellido, no me acuerdo, él era odontólogo, o es odontólogo. Manuel Ramírez y yo, hacíamos que uno anotaba y el otro estaba pendiente del intercomunicador. Uno de esos días de la competencia, como que el día sábado, creo, Augusto bajó y le dijo a Figueredo que él tenía que irse, faltaban 2 toros, porque tenía que llevar a las niñas para el country club, una cosa de esa. Bueno, entonces sube Francisquito. Ese palco de aquí era muy peculiar, que yo no lo he visto en otra parte. Era una cosa como una casita cuadrada, grande, y en el medio de que estaba la puerta, pues tú subías por todo el medio. Tú ibas allá a tener que, voy para arriba, levantaba la puerta, tú pasas y volvías a caer, y no subía más nadie. Se sube Francisquito y hay un problema. Le dice a Manuel y me dice, ¿qué pasó? Bueno, que este se va y nos quedan 2 toros, 3 toros, y hay que zumbar, porque antes no había luz. Bueno, entonces, cónchale, ¿cómo hacemos? Y Francisquito estaba coleando. Yo a mí se me sale así de vaina, como dicen. No, chicos, yo quiero 3 zumbos. Son 2 toros nada más, o 3 toros. Ese día echamos esos 2 toros. El siguiente día, que era la última. Ajá, esos 2 toros los narraste tú. Esos 2 toros los narré yo. No te imaginabas ni por aquí, ni por nada de este mundo, de los 200 años que ya tengo. Imagínate. El siguiente día pasó lo mismo. Y entonces sube una chiquita, el pelón, vas a tener que soltar esos toros porque Augusto se va también. Y bueno, vamos a echar. Así hasta el sol de hoy. Imagínate. Y hoy en día eres el de ayer, el de hoy, el de mañana. Bueno, hay varios presentados, amigos coordinadores, amigos del colegio, donde quiera que voy, y me presentan al narrador. Bueno, a mí me dicen el de ayer, hoy, mañana y siempre. Mañana y siempre. Y de paso el Toñeco con los primeros 5 toros de cada campeonato. Bueno, ese es el amigo Raúl García, que él pues implementó eso. Él me lleva a los campeonatos, vamos a los campeonatos, 5 o 6 toros, y para que inaugure la competencia, y ahí siguen pues los otros muchachos que han venido surgiendo. Y que hay una catajarra. Hay mucho. Hoy en día no, hoy en día hay jueces por donde quiera. Desde que empezó a aparecer la plata, pagándole a los jueces, empezaron a aparecer de todo. Salieron 20.000. 20.000 aquí. De donde había y donde no había. Sí, yo creo que Raúl tiene una certificado, porque él hizo un examen, una cosa, el otro, y como que hay 200 y pico certificados pues por la federación. Por la federación. Pero que por en los pueblos, en esas ciudades lejos y cerca, donde creo que hay más de 1.000. Imagínate. Pero bueno, pero ha sido bueno porque han dado mucha oportunidad a los
juez y aunque tú no lo creas, a darle más auge al coleo, porque se ha ido expandiendo. Ahorita en Venezuela yo lo que no digo, es raro el pueblo que no tiene una manga. No, todos. Y en esos pueblos, algunos narra toro y algunos jueces. Sí. Como dice la canción, no hay pueblito que no tenga su rústica talanquera. Exactamente. Lo que en esa época era Augusto Obispo aquí en Valencia, aquí en Carabobo. En Aragua había el doctor Ernesto Sala, que es otro odontólogo. Era también un señor que era grandote, Tarcisio Díaz Gorrín. Sí. Ese, tú ya te has conocido. Sí, como no. Ese era un tipo grandote, gordo. Era el de los jueces principales. De paso, de los jueces que los coleadores de ayer nombran más con respeto, con cariño. Sí, claro. Sí. En Guárico recuerdo mucho que empezó a narrar toros así, pero ya los tiempos después fue Aguilera, Orestes Aguilera. Él tuvo, pero ya los tiempos empezó que él ya se había retirado de los toros de colear, porque era un coleado. Es que es una dinastía de coleadores. De coleadores, sí. Y cual menos de ellos ha sido bueno. Sí. Inclusive pues el amigo Jesús Aguilera. El general. El general del coleo. Mira, Pelón, pero tú echaste tus coleaditas. Bueno, después en los tiempos, en esa misma manga de Guaparo, uno entusiasmado, y tú sabes que uno ya tenía yo como 20 y pico de años, 25 años, 28 años. Mi papá compró un caballo. Y bueno, lo compró aquí en el estrato de la compañía inglesa de la Invega. Eso era Iván Darío Maldonado. Yo creo que todavía está. Hay un señor que de apellido Escalona, que tenía un caballo rucio moro, y le dijeron, mira, ahí también ese caballo. Y mi papá fue y se lo compró. En esa época, hacen, ¿qué te digo? 55, 6, 4, por ahí está, 50 y pico de años. Mi papá lo daba y se lo prestaba a los hijos de este señor Manuel Vicente Lima y lo metían acá, se llamaba Banco Largo. Después yo tuve una yegua castaña que ahí me metí la primera vez en esa manga de Guaparo. En Banco Largo no coleaste. No, en ese Banco Largo no, pues ese caballo muy incómodo, un caballo mestizo de árabe con cortemilla, muy bonito, sí, y era muy duro por la boca. Y después mi papá lo vendió por el tiempo. Y estuve coleando ahí, después tuve otros caballos, así echaba mis coleaditas, pero tampoco era bueno, que tampoco antes no había toro de plata ni esas cosas, que iba era por pero sí tienes alguna lata. Tengo, de así de ganar, dos latas. Y lazos sí tengo, un saco, pero lo recogí una vez que me iba a mudar, estaba en una pared llena de berenjena esa, y lo recogí en un saco. Y bueno. ¿Y están todavía en el saco? Todavía están en el saco. Bueno, yo no sé qué les hicieron, pero la verdad que ya ni me acuerdo, mira. Lo que sí tengo en la plaza, en la casa, hay como 3, 4 paredes llenas de placas de reconocimiento que me han dado durante todos esos años. Qué bueno. Y creo que hay 300 y pico con todo. Muchachos. Eso es una pared así, full, otra pared aquí, full y otra por aquí. Más de 300 satisfacciones en vida. Exacto. Coño, qué bueno. Tengo una que siempre me recuerda, pues, cuando cumplí 20 años narrando toros, la federación de esa época me dio una placa de este tamaño. Después, cuando cumplí 30 años narrando toros, te dieron otra. Cuando cumplí los 40 años me dieron otra. Cuando cumplí los 50 años no me han dado. ¿No te han dado? No, pero sí me reconocimiento de muchas partes. No, sí, reconocimiento sí, muy bueno. De gente, amigos. Muy sentido. Mucho. Todavía. Pero te deben la placa a los 50 años. Bueno, de repente. Sí. Está bien. Entonces, en las coleaderas sí, pero sí tuviste participación durante cuánto tiempo, varios años. No, ¿qué te digo yo? Lo daría como en eso, como si hay 8 años acá. Ah, pero sí coleaste bastante. Pero más que todo en esos fiestas de los pueblos. Y hay veces que llegaban narrados los toros y cuando me tocaba aquí a mí me bajaba y cualquiera echaba ese toro. Y volvía a subir para allá. Coño, pero eran cuando la época, como dicen hoy en día, la época dorada del coleo. De muchachos, sí. Impresionando a las muchachas. Bueno, sí, y tú sabes que el coleo se presta para todo eso. Para toda esa vaina. Entonces, pero bien, yo no me puedo quejar de los toros coleados. No, verdad. No me puedo quejar. Yo en el asunto de los toros no tengo problema con nadie.
Es como dicen los coleadores, una pasión que en la sangre va metida. Bueno, los coleadores, el 95% de los coleadores tienen esa característica. Porque que es apático y esa cosa, hoy en día no va para esa fiesta. Sí. Anteriormente sí, porque anteriormente había pues el coleador para una diversión. Voy a ir a la fiesta de tal para echar una coleadita. Recuerdo que eso era así. Sí. Y echamos coleaba un toro y muchos coleaban el toro y no seguían más. Iban y le recogían los lazos y los besos y tal. Hoy en día no. Hoy en día está profesionalizado. Bueno, chicos, lo que eso estamos hablando, que el coleo ha tenido muchas épocas. Yo afortunadamente las he vivido casi todas. Hasta el momento las he vivido todas. Bueno, menos la del 40, pues, por supuesto. Pero sí, me recuerdo, por cierto, siempre me mandan, hay una página del coleo, Toros Coleado, no, una de esas páginas que hay, siempre ponen en el teléfono, pone fotos antiguas. Ah, sí. Puesto, digamos, la época dorada del coleo. Puso una, en esto vi una donde venía Teodoro Heredia coleando un toro. Teodoro Heredia tiene como 40 años de muerte. Y más. Eso fue mucho, el hombre furia. Y así mucha gente pues que iban afuera para divertirse un rato. ¿Y de caballos que has conocido, qué caballos recuerdas? Bueno, chicos, los caballos es como igualito que el coleo. Eso todo tiene su época. Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene sus décadas. Porque por lo menos los caballos, hablando de Barinas, que tú eres de Barinas, el mismo Nano, tu hermano, sabe, en Barinas había muchos caballos, pero pocos. Yo recuerdo de Barinas la Rodita, claro, el amigo Calderón, sí. Humberto, sí. Humberto, buenísima. Muy buena. Había aquel caballo grande, que es el primer caballo grande que yo vi en los toros, llamado Johnny. El Johnny, de Aquiles Márquez. Había un caballo alazano que coleaba mucho, que Enrique Angarita. Enrique Pelo el Ojo. Había Pelo el Ojo y había otro que llamaba como que era rifle, una cosa así, que mucho alazano con un luz en la frente. Califa. El Califa, sí. Califa. Eran pocos, pues, y así algunos, pues. Después, aquí en Carabobo había muchas máquinas. Aquí había caballos, sí, había muchos caballos. Uno de los caballos que más se recuerda es de la época, los caballos del doctor Infante, que en paz descanse, que fue el primer campeón, el primer presidente de la Federación Venezolana de Coleo en el 59. Él tenía 3 caballos, Baloncho, Pabellón y Terrible. Esos eran 3 caballos que los tenían, y se los llevaba yo creo que ese fue el primer caballericero que yo conocí. Hoy en día hay como 200 caballerizos, muchachos, buena gente, bueno, porque ellos tienen un amor por esos caballos. Si tú supieras, por lo menos aquí estamos, aquí donde mi compadre Diego Méndez, que hay un poco de caballos, y más allá está a una cuadra atrás está la cabeza del terreno. Y hay como 70 y pico de caballos. Tienen su tren de caballericeros y todos hacen un buen trabajo. Pues. Sí. Pero anteriormente no. Anteriormente casi siempre el que se cuidaba con su caballo, el mismo dueño. Y si no, el hijo le tenía que echar. Pero que se picaba pasto. Ese señor Pedro era el que llevaba y traía los caballos de doctor Infante a las mangas. Y bajaban los caballos y los amarraban así. Antes salía 3 veces. 3 veces, 5 minutos. 5 minutos, y los turnos eran con todos los que llegaban. Llegaban 100 y 100 metían. Yo llegué a hacer turnos de 18 y 20. Pero había el respeto que decía cuando el coleador decía, es mío, o cuidado adelante, los demás se apartaban. Así era. Bueno, tú más o menos te acuerdas, sí, o llegaste a ver eso, los demás se apartaban. Sí. Pues. Había el asunto del respeto. Pues. La gente no coleaban por plata ni por nada de eso, sino por el trofeo, si era el que lo había, y sobre todo el lazo y el beso de la mujer. Y el beso de la mujer. Era una cosa totalmente normal. Sí. Aquí en Carabobo, de esos caballos, ese traguerrón de Francisco Guerrero, que fue muy bueno. En San Joaquín había un caballo llamado Mira quien viene, Pedro Rucio, que ahí quedó campeón nacional una vez en Nardo Figueroa. ¿Te acuerdas de Nardo Figueroa? Sí, cómo no, bueno, claro. Y así, pues en Aragua había los caballos del doctor Quilala, que eran muchos caballos buenos. Había un caballo llamado Rodeo, que es donde coleaba el amigo hermano de Quilala, el doctor Alfonso, Marcos Alfonso. Que fue la última vez que yo lo vi coleando, fue en el año 71, cuando la manga de Maracay,
La manga que está para allá, que estaba para allá para donde está no la Veteranos de Aragua. No, la manga que quedaba por la avenida para arriba, a Las Delicias. Ahí había una manga de coleo que ahí hicieron un campeonato nacional. Yo fui a ese campeonato nacional de anotador en el año 71. ¿Y el primer campeonato nacional que te tocó narrar? Bueno, yo la primera vez que narré un campeonato nacional fue en Valle de la Pascua, de Guárico. Como dicen por ahí, como la Pascua no hay. Como la Pascua no hay, sí. Eso fue un campeonato categoría C, y el presidente de la asociación en esa época era un señor que murió en una avioneta, que él era aviador, de apellido Rodríguez, Luis Manuel Rodríguez. Y andábamos, yo andaba con Luis Antonio Hernández, que era presidente candidato a la federación, a la asociación y tal, y qué sé yo. Y nos pusimos a hablar en el medio de la manga, donde eso andaban las mangas llenas. Hoy en día que no, ahora sí que quitaron eso. Sí. Y entonces estamos hablando y de Luis Antonio Hernández, que todavía está vivo, gracias a Dios, le dice a Luis Manuel, que en paz descanse, chico, ¿y tú no lo conoces a él? No, mucho gusto, qué tal y qué sé yo. Entonces, él narra por allá en Valencia, pega. ¿A verdad? Y yo digo, bueno, déjame hablar allá arriba, no me acuerdo quién es que estaba, como que era un señor del Guárico, que era el que llevaba las estadísticas y esas cosas, no me acuerdo cómo se llamaba, un señor trigueño del alto. Subió para allá y entonces bajó. Mira, amigo Espinosa, para que narre unos 3 o 4 toritos ahí, en la Pascua, en ese campeonato C. Fue el primer campeonato que yo fui y narré por esa circunstancia. Pues. Después de ahí en adelante, ya hubieron las elecciones, yo narraba todo entonces, pero por acá, por toda esta zona. Pues, hubieron las elecciones, ganó el doctor Luis Antonio Hernández, el rival de él era el Luis Prú, que era de ahí del estado Miranda, que yo creo que murió también. Ganó, yo recuerdo mucho que me dicen que yo tengo memoria de acero, pero de elefante. Muchas cosas, sí. En esa época habían 2 candidatos a la presidencia de la República, que era Luis Herrera y Luis Prú, era el presidente el candidato a la federación, que era Luis Piñerúa. Luis Piñerúa. Y entonces, LH era Luis Herrera, que era Luis Antonio. Y Luis Prú era Piñerúa, que era Luis Prú. Ahí fue donde sacaron la canción del brujo que yo sé que el ganador va a ser Luis. Luis es el nombre. La canción es bien vieja, man. Sí, yo recuerdo. Bueno, chicos, y ahí, cuando ya con la época de Antonio, sí empecé a ir a los toros y a narrar todo donde quiera, y hasta hoy en día. A nacionalizarte. En todas partes. Y hasta ¿internacionalizarte cuándo? Fui por intermedio en la época de Manuel Sarmiento. Fui 3 veces he ido a Colombia. A Colombia. Fui a llegar hasta Villavicencio. Villavicencio. Tame, toda esa zona. Fui también acá. Arauca. También he ido 2 veces también a Arauca. Bueno, ¿Y qué tal esa narración con respecto a...? Es muy diferente. Mucho, ¿verdad? Yo conocí a un señor que era un problema de las piernas, andaba con una muleta y a veces con una silla de ruedas, de apellido Contreras. En esa época, te estoy hablando hace muchos años, él fue el que narraba los toros en Colombia. Con como todos los colombianos, amigos colombianos, los colegas colombianos, todos narran parecido al estilo del ciclismo. Exacto, y todos narran igual, bien parecido al amigo Contreras. Pues yo he visto la cuestión en televisión y las veces que he ido a Colombia, fui cuando él narraba toros, yo fui también en esa época. Y también ha proliferado mucho eso. Yo vine estos días unos toros de un mundial y narraban varios y todo por la misma. El mismo estilo, sí. Parece que estuvieran narrando el ciclismo. Exactamente. Mira, y hablando del estilo colombiano, han como que querido meter la campana y la campanilla, eso son de nosotros. Bueno, sí, pero cuando viene la gente de fuera, cuando hacen los mundiales, la primera que vinieron aceptaron eso, pues que fueran con 2 nada más.
Y entonces implementaron lo que es la campanilla 4 puntos y el fileromo 2 puntos. Y eso ha ido quedando durante años. Eso tiene ya casi más de como 40 años en eso. Pero yo he visto no sé qué cantidad de videos de turnos narrados por ti y tú en ningún momento, por el filo del lomo. Bueno, pero la campana es... Bueno, hay algunos que la dicen, pero yo por el filo por el filo del lomo, ¿verdad? Sí. Por ahí donde pasan los toros. Entonces, pero ya costumbre de uno. Hay otros que dicen... Mira, Pelón, ¿y en qué otra parte del extranjero has estado narrando tú? Bueno, a Colombia, porque tuve la oportunidad de ir a México. Creo que fue en el 77, 8, por ahí. Pero no narraste. No fui. Y de ahí para acá no he podido ir porque la última vez que me invitaron no tenía cuestión esa, el pasaporte, esa cosa que a mí se me olvidó y un poco apático en eso. Cuando fui para Colombia sí lo tenía. ¿Y ahora sí lo tiene? No, ahorita no lo tengo. Yo tenía ese... hasta lo boté, el que tenía desde cuando fui a México. O sea que las invitaciones que te hacen, sí, desde allá de Estados Unidos, sabes que en Estados Unidos hay mucha gente de aquí. Mucha gente. Y eso cada vez me llaman, y vamos a ver cómo hacemos para traerte, que el otro, pero no, como dicen, nos decimos nosotros, no le para bola, sí. Va a tener que ponerle más atención para que pueda... Exacto. Porque te falta en el currículo. Mira, Pelón, y con respecto a esos muchachos que estábamos hablando, ya los de época dorada, pues los de ahora, esta cuerda de muchachos que viene... Bueno, porque ahorita eso cambió mucho. Yo pienso que el coleo ha tenido varias etapas. La época, pues, de los años... La dorada. Dorada y de los años de cuando Gómez para acá, fue una cosa. Después cuando se oficializó del coleo como deporte, federado y esto y lo otro, ya es otra cosa. Y después cada presidente que ha estado ha mantenido ciertas... Hay unos que han continuado la del otro. Por ejemplo, desde el doctor Infante, yo tuve el placer de conocerlo, y de narrarle un toro también, unos toros también, porque el coleado también. En esa época ya estaba mayor, un hombre que tenía ya como 50 años, pero se metía los toros ahí. Yo estaba el día que se cayó aquí en Valencia, en el Terrible, con un toro de Puerta Venida, se cayó, se enjarretó y se fue. Quedó peor. Esa es la caída más maluca que hay. Era peor. Sí. Y se le quebró el pómulo y no sé qué cosa, tuvo grave un poco de tiempo. Y ahí hubo esa secuencia de Luis Antonio, después vino el único presidente que yo no conocí, entonces Beximol, un nombre así, un apellido así. Ni siquiera recuerdo haberlo oído. Ese tuvo un poco tiempo, pero de ahí para acá lo he ido conociendo todo y he tenido muy buena relación con todos. Tú eres toñeco de la federación. Bueno, sí. Ellos, todas las federaciones me han mantenido en esto. Y después vino Luis Manuel Rodríguez, que mantuvo toda esa... Porque antes los presidentes de las asociaciones casi todos eran de la zona de capital, de la región capital. Y los candidatos y tal, qué sé yo. Con Luis Antonio Hernández se rompió eso. Y de ahí para acá es que ha habido un presidente de esta zona de Venezuela. De ahí vino Luis Antonio, después vino un señor del Guárico que murió, Nieves, Miguel Ángel Nieves, que estuvo como 2 años en eso. Después vino Totoño Jiménez. Claro, el gran Totoño, sí. Tú lo conoces, claro. Tú eres de esa época. Muy amigo enano. Compadre enano de tu hermano. Bueno, vinieron varios. A Totoño le hicieron un homenaje en estos días. Sí, yo estaba en esos toros de ahí en San Felipe. Sí. Y las personas que iban a hacer ese homenaje fueron a hablar conmigo que yo le... Nano creo que entregó una cinta. Estaba Nano, habíamos varios, ahí estaba Arnaldo Arma también. Ajá, Arnaldito, sí. Arnaldo y Arnaldito. Y entonces le hicieron ese homenaje. Ese homenaje ahí a Totoño, que por cierto tenía tiempísimo que no lo veía. Esos son los homenajes en vida. Sí, sí. Bueno, y después de Totoño
quién vino, ya ahorita no recuerdo más. Bueno, bueno, vino Manuel Sarmiento, ¿verdad? Que tuvo 22 años en la federación. Manuel empezó a dar cambio al colegio, fue el que empezó con los toros que iban a los internacionalmente. Los mundiales. Los mundiales. Se cambiaron muchas cosas. Hasta ahí. Muere Manuel, que en paz descanse, y quedó como que fueron 8 meses, un año, mientras hacían elecciones, Tarcisio Díaz, que era el vicepresidente de la federación. Ahí hubo elecciones y llegó Raúl García, que es el actual, que ya tiene, creo que con este son 2. Y yo digo que hasta ahí hubo una etapa, 3 etapas del colegio. Y Raúl se caracteriza porque le dio otro vuelco al colegio. Ya prácticamente pues con Raúl se ha más modernizado. Mucho más modernizado. Y se ha profesionalizado el colegio también. El colegio, sí. Porque hoy en día pues los coleadores ganan plata, los coleadores tienen sus patrocinantes, los coleadores tienen dueños de... Hoy se generalizó mucho las caballerizas. Las caballerizas, sí. Gente pues que tienen sus tan de caballo y tienen sus tren de coleadores. Y Raúl... Las caballerizas y los centros genéticos también. Los centros genéticos también. Raúl le ha dado mucho vuelto también, se eliminó prácticamente aquellos problemones que habían con los coleadores, con los dueños de caballos, que eran poquitos, pero los había, con los padres y representantes en la calle, que eso se formaban aquellos fostró. Y me disculpa, a lo mejor nadie sabe lo que es fostró, tú no tampoco sabes. No, bueno, eso era un baile que había por ahí en los años 20, ¿verdad? Y como nosotros nos crió mi abuela siempre, cuando uno está con unos muchachos, pelea y echa vaina. Entonces, vayan con su fostró por otro lado. Entonces a mí se me grabó esa, pues primera vez que lo oigo. Eso era un ritmo bailable de esa época, los años 20, 30. Como decir un joropeo, pues. Más o menos una cosa así. Bueno, entonces Raúl, bueno, con los tiempos que ha tenido, fue eliminando esto y presionando. Y prácticamente hoy eso es raro. Bueno, ya yo ni me acuerdo ya el último problema que hay. Ahorita sale todo. También ha tenido que los jueces lo ha hecho, pues, como te digo, profesionalizar prácticamente, porque a todos él en cada campeonato, a la hora del congresillo, reunión con el presidente, dice el coordinador que te ya él llega ahí. Entonces ahí nos da pues las cosas, lo que él ha visto que ha pasado, visto que hay que corregir, hay que corregir. Y por ahí sí ha ido ya... Un gremio más sólido. Exacto, más sólido. Y eso en los campeonatos ya no se ve nada. Y ya se generalizó hasta en las fiestas. Porque ya ni en las fiestas se forma esa pero. Yo tengo tiempo que no veo un fostro de eso. Sí. Que eso era unos escándalos. Yo recuerdo una vez en Valle de la Paz, un campeonato, bueno, que subieron un poco de gente para allá arriba, y tú, Manuel, que Manuel era un hombre gordo. Y llegó un tipo, venía y en lo que iba de un bolero, el cipotazo de Manuel con la pierna le dio esa patada al hombre, lo zumbó y paró y se fueron. Vaya joder por otro lado. Pero eso se acabó. Afortunadamente hoy en día, pues, los toros coleados va mucha familia también. Y bueno, esperamos que siga así. Y hablando de familia, tu familia, ¿cómo ha visto eso? ¿Ha compartido? Bueno, sí, porque tú sabes que yo me casé con una hija de un coleador viejo de ahí de Tinaco, conocido por todo el mundo como el Churro Méndez. El Churro Méndez. Aquel es el papá de Diego, mi compadre Diego, que vino ahorita con el caballo, voy a salir con otro. Con Carmen y... O sea, que tú eres cuñado de Diego. Yo soy cuñado de Diego. Y muy amigo fui, y todavía recuerdo mucho al papá de la señora que nos recibió, Esperanza, el compa Linares. Ella sí es el compa Linares. ¿Tú te acuerdas del compa Linares? Sí, el compa Linares. Bueno, entonces yo tuve una amistad de toda una vida con el compa Linares hasta que se murió. Un coleador muy conocido en Venezuela. Él no había todo donde no coleaba y siempre tuvo buenos caballos. Bueno, chicos, y me casé con Carmen, y ahí tuve dos muchachos varones. El mayor empezó a meter los toros, el otro
Se le empezó a salir el brazo y entonces ahí se terminó todo. Después un amigo mío que es traumatólogo me dijo, yo voy a operar a ese muchacho, pero lo operó, pero deje los toros coleados. Sí, él tampoco quiso más. Y el otro sí le gusta ver los ve por ahí, y veces que me lleva el toro. Pero no es el ¿Y la patrona? Esa andaba conmigo para arriba. Ahorita que casi no sale, porque se queda con los nietos y tal, y qué sé yo. Está entretenida. Y también el ambiente es muy diferente. El colegio cambió mucho. El colegio, ahora tengas oportunidad de había un campeonato bueno porque ve que todo ha cambiado. ¿Para bien o para mal? Yo creo que en un 95% para bien. Para bien. Sí. ¿No? Porque, como te cuento, las cosas cambiaron demasiado. Hoy en día, chicos, los coleadores colean, para que valga la redundancia, uno porque están ganando plata, otros que la mayoría están disciplinados, pues, ¿no? Entonces se han ido acoplando a las circunstancias que han habido. Y hoy en día las caballerizas tienen un apoyo brutal, sí. Como dicen. Mucho financiamiento. Exacto, para eso, y apoyan mucho al coleo. Y hay gente que tiene un caballo, tiene 2 caballos, y tiene como dice hoy en día, su peón. Y ese peón también gana plata, y gana plata el dueño del caballo, y así sucesivamente. Sí. O sea que eso cambió de una época a otra. Entonces, hasta los momentos, pues, todo ha funcionado, como te dije, en un 95%, que es bastante. Que es mucho. Es mucho, sí. Pero es bueno, es bueno. No, claro que sí. Ajá, y de esos muchachos coleadores ahorita, un pupilo, uno que digas tú, Bueno, chicos, como vuelvo y te repito, hoy en día es muy raro el coleador maluco, el coleador de campeonato, pues, porque hay todavía coleadores de los pueblos que van, y ahorita hay una categoría que inventaron por ahí, amateur, o ¿cómo es? Principiante, que son esos coleadores que van a colear como los de antes, que iban a echar su coleadita, pues. Que hay unos toros en tal parte, tienen sus toros y el colean, que es bueno también. De ahí han salido muchos coleadores que se han profesionalizado. Ajá, pero el prospecto tuyo, el pupilo. No hay. No, yo nunca, pues. Nunca has tenido esa diferencia con uno. Y hoy en día menos, porque hoy en día hay tanto coleador bueno que tú. Es más, ya yo me bajo de ahí, y a veces me siento, me voy. Yo soy amigo de casi todos esos vendedores, por lo menos la gente el hombre que hace las arepas de ahí de Macapo. ¿Cómo es? Arepa macapera. Macapera. Bueno, yo amigo de ellos y conocido en Macapo, y me bajo de los toros y me voy para allá. Ahí me llega gente a saludarme, a tomar de fotos y a echar cuentos y todo. Y si no, la carne en vara donde Erika. Ese es muy poco, va a los campeonatos, va ahí a veces allá a San Juan de los Morros. Lo que le queda cerca de San Juan, Maracay, pero muy poco. Él no es como estos, la señora de Barina. Del pecho caldereado. Del pecho caldereado, conocí a mí a ella y toda su familia, esa viene de esa gente de allá de abajo. Ella, esos son de por ahí de Mijagua, Mijagua no. Antes de llegar a Pedraza. Antes de llegar a Pedraza, pues para adentro. Eso, sí. Bueno, ellos están por ahí. Y ellos han tenido ese negocio de las comidas durante años. Eso viene hace mucho. Manuel Sarmiento siempre tuvo la idea y me decía que porque había puro pero caliente y hamburguesas y esas cosas. Había una señora que se llamaba, nadie la conoce por ese nombre. Ella tiene un nombre muy raro. Zambelli, no sé qué vaina. Bueno, lo cierto que pues, me preguntaban, ¿dónde están las hamburguesas? Allá, ¿dónde allá que creo que allá la señora, y se me ocurre decir, allá que la señora como que se llama Teresa. Bueno, Teresa la conoce todo el mundo, la conoce. Por Teresa. En Venezuela, Teresa la de la hamburguesa. Y así, Petra, allá donde el pecho caldereado. Donde Petra. Yo conozco a esa gente durante años. Y están ellos, y ahí me siento a echar cuentos y llega a tomarse fotos y todo eso. Y así varios, pues. Pelón, ok, de los machos, los hombres, toditos a la altura ahí de la fémina. Bueno, chicos, las mujeres hoy, antes no había mujeres coleadoras. Yo me recuerdo que había una muchacha del Guárico que coleaba,
que ella como que se fue del país, ¿cómo era que ella se llamaba? O se llama. Bueno, Teresa Molino, que la vi en esto de una foto ahí. Y aquí está saliendo mucho en las redes últimamente. Exacto, sí. Teresa Molino. Teresa Molino. La otra muchacha, ella era como que era de Calabozo o de La Pascua, por ahí era ella que fue que empezó a colear. Ella coleaba por debajo de la pierna. Habían varias, ella ha ido promocionando. Ya hoy en día, bueno, ya la federación hace campeonato. Por cierto que el 31 y 1 de noviembre, hay el campeonato en Maracay de las muchachas. De la fémina. De la fémina. Sandra César, que ya todavía ha hecho su coleadita, una de las mejores coleadoras de Venezuela, Diana Maluenga. Diana Carolina. Exacto, y así, y hoy hay coleadoras casi como los hombres. Bueno, fíjate que en el máster y el supermáster del año pasado hubo menos turnos que el femenino. Sí. El femenino tenía 8 turnos y el supermáster tenía 2. Sí. Y el máster tenía 6. Hay una cosa, amigo Guevara, que yo se me ha olvidado decirle a Raúl, que deben sacar la categoría máster en las muchachas, en la fémina, sí. Porque que hay muchas ya pues con cierta edad de 40. Bueno, fíjate que ahorita salió en un turno la muchachita yo la llamo la niña prodigio del colegio, la de Bolívar. La de Fino. Ajá. Salió un turno con las mayores, y esa es una niñita. Exacto, entonces yo estaba pensando, inclusive no me acuerdo que estaba yo hablando ahorita en Bejuma, estábamos en la fiesta y me senté a hablar como siempre, y entonces llegó esa conversación, y a mí se me olvidó decirle a Raúl, porque es que se nota mucho la diferencia. Sí. Por lo menos esas muchachas de 20 años, 25 años, 30 años, no es lo mismo que una señora de 43. No, nunca. Y por más que sea. Entonces, pienso yo que debería reglamentar la categoría femenino. Igual que la de los hombres, máster, supermáster, sí, AA. Eso no es que te lo estoy diciendo yo, sino que se comenta mucho, pues. Pero es que ven acá, es que lo digas tú eres una institución. Sí, pero hay muchas muchachas que sobresalen cuando son un turno de eso, como tú dices con la de Fino. Sí. Y hay varias muchachas de 40 y pico de años, tienen sus hijos, tienen su familia. Hasta nietos ya. Bueno, entonces deberían, pues, digo yo, de poner la categoría máster en la femenina. En la femenina. Sí. Pelón, vamos a hablar de los jueces. Dígame. Usted es una institución. Bueno, sí dicen. Pero siempre el coleador ha tenido roces con los jueces, por una vaina o por la otra. Por una coleada, no estiró las 4 patas. X. ¿Qué opinas tú de la jueceada con la narrada? Con la narrativa, o sea, o eres narrador. Bueno, es que vuelvo y te repito lo que te dije de la época esa, que el juez se sentaba ahí y era el que veía las cosas, que era una cosa sencilla, porque lo que hacía era anotar los puntos, porque sanciones casi nunca había, y que si era efectivo era nula. Hoy en día, Raúl implementó otra vez, un día hablando conmigo, hasta hace mucho tiempo, empezando Raúl, creo, que hablando con todo, y él se le grabó la cuestión. En la última, creo que fue la última o penúltima modificación del reglamento, aceptó otra vez un juez, no está sentado en una silla, pero tiene un televisor. Una pantalla gigante. Una pantalla grande, y iba a decir que vaya hasta uno. Que él se guía por lo que está viendo en el televisor. Y hoy en día hay el narrador.
O sea, que uno no tiene nada que ver con lo que está. Las sanciones las pone el juez principal, ahora se llama juez principal, antes no tenía nombre. Juez principal, está el juez de Coso, está el juez de Tapón, está el capitán, y los jueces de manga. Y están los capitanes de manga de ambos lados, Tapón y esos son los que... Más porque ahora, antes, o sea, nosotros los conocimos como capitanes de manga. Exacto. Pero son ahora, juez de manga. Eso, cuando una época Manuel Sarmiento le cambiaron eso por juez de manga. Ajá. Que a mí me cuesta que se me grabe ese juez de manga. Pero tantos años eso le queda uno grabado. Sí, sí, sí. Capitán de manga de tal pasa, comunícate. O el juez principal, perdón, dile al capitán, al juez de allá de la parte de cosas que se comunica. Pero... sí, viene siendo lo mismo. La diferencia es esa, que uno es el narrador. Uno narra lo que está pasando para que la gente... Porque fíjate que en los campeonatos nacionales y sobre todo en las copas millonarias, coño, todos los turnos tienen reclamos, todos. Bueno, eso es raro cuando sale un turno y... Sí, pero eso tiene ya su porqué. En los toros, más que todo en las categorías estos de copas y esto, copas millonarias. Eso porque, según los mismos, te lo digo porque los mismos coleadores, o hay veces que ya tienen hasta representantes. Hay coleadores que tienen su representante. Hoy en día hay muchos delegadas, y un gentío de delegados y esto como que han aprendido a eso, a practicar, a hacer los reclamos y todas esas cosas. Y entonces, el argumento que casi todos dicen es que el dueño del caballo, los dueños del equipo, los dueños de X, si no le reclamo, ¿por qué no reclamaste eso? Entonces ellos, una coleada que sea dudosa, y el delegado, en el veredicto, fulano de tal, una coleada nula, y a ellos les pareció que fue efectivo, bueno, vienen y reclaman. Y eso fue y eso que ese reclamo cuesta dinero. Bueno, cada uno le pone, no sé cuánto están cobrando ahorita, como no, pero hoy en unos toros particulares, en esto escuché que dijo el coordinador, se les recuerda a los señores coordinadores que vengan a reclamar, que la reclamación son $5. No sé si en los campeonatos es igual, la verdad que no sé. Pero eso funciona así. Una cosa que cambió mucho, amigo Guevara, es los delegados. Anteriormente los delegados eran muy pocos, porque yo empecé a trabajar no solo cuando existía nada más que 14 asociaciones. De ahí para ahí fueron incrementando hasta ahora que hay 25. Bueno, no había muchachas ni mujeres pues como delegadas. Como la que tenemos en Barinas. Exacto. Es una institución. Ayesa Ramírez tiene como 200 años. No, de toda la vida. Toda la vida. Lo que es que no se pone vieja, pero yo la veo igualita. La muchacha y buena moza todavía. Entonces, pero han habido muchas, y hay muchas mujeres, señoras, muchachas que son delegadas y la mayoría hacen un buen trabajo. Por lo menos han aprendido a la forma de trabajar. Y conocen los reglamentos. Exactamente. Ellos vienen con sus papeletas, se la entregan al juez principal hoy en día, se la firma y se la manda. Es otra cosa que cambió Raúl que me pareció de maravilla. Quitaba eso que iba el delegado a la mesa técnica personalmente, y se quedaban ahí viendo, y pues se ponían a ver televisor con instalados ahí. Y estaban al lado y mira que sacó la patita, mira que puso la uña. Entonces ahora, y eso es aprobado en la asamblea, llega la delegada, o el delegado le firma la papeleta, va y se le entrega a la mesa técnica con el reclamo, y tiene que retirarse con un televisor que tienen especial para ellos. Vean su cuestión ahí y esperen la decisión de aquí. Eso ha hecho que ha calmado hoy en día otro poco de los problemas. O sea, ya no les altera la... Exacto, porque cuando se empezó con la mesa técnica, hace muchos años, recuerdo que eran dos principales, dos jueces que cada componía y un auxiliar. No, dos principales y un notable. Un notable. Que ponía un presidente de asociación, ponía una persona
un año ahí. Pero eso se causó mucho problema. Eso duró, creo que no duró un año y pico, si acaso. Porque ponía el presidente de la asociación y venía tú de Barina, claro, para decirte algo. Y venía y iba a reclamar y resulta que el notable era de portugués y el reclamo era con portugués. Entonces se presentaban los shows. Y hoy en día eso también se acabó ahora. Ya entregó. O sea, ya no tiene por qué subirse la presión a ninguno. Oiga lo que le van a decir, mana. Eso lo comunica el coordinador, el que está facultado para leer que hoy en día hay varios coordinadores que han hecho buen trabajo en eso. Ahí está Ramón Abreu, Carlos Soto, he visto por ahí a Candurín, después de la Pascua, y bueno, varios personas. El presidente de ellos es el profesor Ramón Abreu. Porque ahora la ley... O sea, están agremiados. Pues. La ley de deporte pusieron pues que hay que tener una asociación de técnicos y jueces del colegio. Bueno, y el electo fue Ramón Abreu. Pero entonces hay varios coordinadores que han hecho buen trabajo también. Y vuelvo y te repito, se acabó también oiga lo que le van a decir, váyase. Y ya después no hay derecho a reclamo. El último reclamo es la decisión de la asociación o sea, es el único y el último. Bueno, anteriormente inventaron que si usted no estaba de acuerdo con la reglamentación de la mesa técnica, había uno de alzada. Bueno, ese show de la alzada es un tribunal superior. Lo designaba la federación. Eso causó miles de problemas, porque ahí empezaban pues el pudiente y empezaba el otro. Casi siempre terminaban, era peor el remedio que la enfermedad. Yo tengo y recuerdo cada día uno de los últimos casos, el de Jesús Aguilera y el viejito Rafael Castillo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y cuando yo me había bajado, yo no... Entonces que tengo la costumbre... No, la coleada del viejito Castillo fue nula. Bueno, pero... el buena central parece que la dio nula. No, es que mira, esa coleada la vi yo 20.000 veces. Bueno, está bien, la dio nula. Después... Y apareció... La dieron efectiva, no fue la mejor. Ajá, ¿y por qué terminaron los dos campeones y los dos caballos mejores equipos? Eso fue una protesta a la federación y decidieron, no sé cómo, ya es asunto de ellos, de declarar los dos campeones, porque fue lo que se dio. Pero anteriormente muchas veces pasaba lo mismo. Llegaba el momento que no, entonces, vamos a decidir que varios campeones, los primeros dos que fueron en Guanare, aquel muchacho de ahí de Apure, que murió, que cada vez que cayó pintado. Y el otro era Bacho Barreto aquí, que quedaron campeones y se echó esa vaina para ir para acá, se declararon. Y así hay varios campeones nacionales de dos. Y la última edición, pues, ahí ahora mucha gente lleva esas cosas, asuntos de tribunales. De tribunales. Bueno, pero eso, como era antes, a lo que está ahora, es totalmente diferente. Ajá. ¿Y no crees tú, o sea, así como yo cuando empecé a ver los toros del nuevo circuito y esto de la coleada efectiva, que nada más como caiga el toro, la coleada de 2 puntos al filo del lomo? A pesar, eso es más que todo en los mundiales. Sí. Ajá, y en algunos toros especiales. Ajá, ahí es difícil que queden empatados. ¿No crees tú que sería...? Yo cuando lo empecé a ver no me gustó. Pero hoy en día, analizando en frío... Se acabó mucho el empate. Mucho se acabó con el empate. Porque ahora se implementó, ahorita con Raúl, que fue una buena idea, que los toros de puerta valen puntos. O sea, usted hizo 4 efectivas, 2 nulas y 3 toros, y yo hago 4 efectivas, 2 nulas y 2 toros, gana el que lleva 2 toros. Que lleva los con eso se ha acabado mucho. Y sobre todo, estos toros particulares, que siempre hay usted tiene más toros de puerta, el campeón
Y ya ellos saben, ya los colegios saben. Ya no están pendientes sino los toros de puerta, ¿cómo se da ya? Sino, fulano lleva los toros de puerta y ese sacó el toro para empatarlo, sí, yo oigo carratico eso. Mira, pero el colegio, vuelvo y te repito, cambió mucho, el 95%, que tú me dices que es bastante, de verdad, para mejor. Para mejor. Hoy en día, bueno, hay muchos que no les gustan, como todo en la vida. Sí, sí, todo el mundo. No podemos caerle simpático a todo el mundo. No, ¿cómo caes? No puede ser. Hablando de caer simpático, tú siempre fuiste chicharachero, echador de broma. Bueno, con mis amigos. Ajá. Sí. De esos cuentos chicharacheros, que tú estás en tu casa en el cuarto de noche, mirando para el techo y de repente te acuerdas y te ríes solo. El que se ríe solo de sus picardías se acuerda. Sí, pero te voy a decir una cosa. ¿De cuál de esas picardías te acuerdas tú? Así. Que nos las brindas a nosotros aquí. Bueno, mira, una vez, como tú dices, como anécdotas. Anécdotas, claro. Bueno, así, cuando la época de Luis Antonio Hernández, había un campeonato en San Felipe, pero en la Manga Vieja. No hacen por 200 años. Sí. Estoy yo narrando los toros y no sé qué pasó. Lo cierto es que se pararon los toros un buen rato. Que fue un toro quebrado, una cosa de eso. Yo siempre tengo costumbre de que tengo una silla para sentar. Agarré una silla y me senté así. El anotador se quedó ahí conmigo. Y la cronometrista era una muchacha, que no me recuerda, hay una muchacha. Y nos quedamos los tres ahí esperando pues, que solucionen el problema para seguir. A mí me llega mucha gente a tomarse fotos y que le firme el baño. Entonces subió una muchacha y un tipo y otro muchacho. Buenas noches, buenas noches. Señor, que yo vengo para que me firme auto. ¿Cómo no? Le dije a la más mujer, autógrafo que Shakira, no. Pásame el lápiz ahí. Se lo dieron a mí. Y llega el tipo y me dice, y a mí también. y de paso te pidió una foto. Bueno, entonces, eso fue en San Felipe, eso fue por ahí en los años 81, 2, por ahí. Y así miles, eso, tantas cosas que a uno le han pasado. En esto yo me monté, yo siempre ahora ando en los expresos, eso, porque se me hace más fácil. Y no gasto gasolina, no manejo, que es lo más. Entonces, no llegas estresado. Y por ahí iba yo para Barinas, como que era. Y en Portuguesa, en Guanare, el expreso entra al terminal, ahí recoge algunos pasajeros que van para Barinas. Y entonces y todo el mundo queda en el autobús, y se bajan los que se van a quedar ahí, y se montan con los. Se monta un señor, y siempre le pido a los del autobús o del expreso ese que, chicos, dame los 3 primeros puestos, porque siempre me doy esta rodilla y yo ya casi todos esos me conocen ya. Entonces, bueno, estoy sentado así, de este lado, y suben unos pasajeros, sube un señor, sube otro señor, y sube una señora con una maleta. En lo que yo sube el escalón y se queda viéndome. ¿Usted no es el señor Nicolás Espinosa? Y así, ¿por qué? ¿Dónde lo vengo yo a ver? Fírmeme este de aquí y mira, fulano, tómame una foto aquí con este hombre. Eso iba yo para Barinas. Y eso hace como un año. Y así miles. O sea que la firma tuya está regada por todo. Donde quiera. Y fotos, bueno, muchachos. Tengo hijado donde quiera. ¿Verdad? Ya son. Y amigos sí, sin potazo. Yo. Bueno, enemigos creo que no me recuerdo ninguno. Y si lo tengo, se ha muerto. Gracias a Dios. Sí. Mira, es que eso vale, dijera Alfonso Briceño, decía, yo soy muy amiguero, porque eso vale más que la plata. Sí, yo en todas partes, por lo menos en Barinas, tengo amigos, por lo menos en esa zona de Pedraza, allá está Montilla, que es un juez por allá, voy y me quedo yo donde un amigo, Dani Linares, que todo el mundo lo conoce por Mantequetara. Entonces que ese ratito va a poner sobrenombre a la gente. Y entonces... el sobrenombre tuyo es el Pelón nada más. El Pelón. No, todo el mundo. Ese es de Nación. Ese es de Nación. ¿Y eso por qué? Porque cuando nací, según me decían, o me dijeron,
que yo nací con la cara como una abuela de Villar. Ah, Lisita. Lisita, entonces, y yo fui el primer nieto de mi abuelo. Y entonces en la casa tal que, mire, pelón y pelón y pelón y pelón, y voy a cumplir 80 años y pelón. Y es el pelón, está bien. Sí. Entonces, en toda esa zona, por lo menos en Barinas, en Libertad de Barinas tengo amigos por cipotazo y amigos familia. El compadre Pedro Antonio Abreu. Abreu, claro. Él es padrino de los hijos míos y yo de ellos. Era con la comadre. Yo estudié en... Los hijos de Carlitos Abreu también. Yo estudié en Barquisimeto, en Duaca. Y después estudié en la Redoma de Guaparo, en Valencia, en la Salesiana, con Nelson Abreu, hermano de Pedro. Hermano de Pedro. En Apure tengo conocidos también. El viejo aquí, tú eres el viejo Aquino. Ah, cómo no. Y claro. todavía está vivo. Tiene una hija que es la delegada de Apure ahorita, una señora muy respetada en nuestro ambiente y muy buena delegada también. Ella, yo siempre le pregunto por él, porque yo conozco mucho al amigo Aquino. En esa gente ya que creo que se ha muerto aquellos serpas, ¿no? ¿Te recuerdas aquellos? No, de los serpas no me acuerdo. Y que eran dueños de aquellos caballos que eran esos caballos de Barinas que los compraron esa gente. Aquel caballo que se llamaba Prefectura, que era muy bueno, claro. Y el mono negro, que era extraordinariamente bueno. Eso lo compraron esa gente para allá. Después el mono negro como que lo vendieron para Bolívar, creo. Y así en todas partes, donde quiera. Mira, pelón, y de todas esas tardes de toro y cinta, cuando no andaba la patrona, por supuesto, corazones rotos por ahí que hayas dejado. Bueno, como normalmente, unos muchachos, ¿sabes? Donde quiera. Muchacho no es gente, ¿verdad? Bueno, depende del muchacho. Porque uno dice muchacho no es gente, muchacho de... No, pues para ti los muchachos de 60 años, 50 años. Bueno, ya. Porque cada rato te oigo, coño, el muchacho, vale, agárralo ahí. Y si no, los viejos, hay uno que... Agárralo ahí que se va a caer. Y la gente cosa un imperio. Sí. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Coño, pelón, me queda más que agradecerte estos minutos, ¿vale? Coño, muchas gracias por haber dedicado a toda la fanaticada de los toros coleados estos minutos, ¿vale? Que son muy entretenidos y para mí muy agradecido. No. Haberme llamado, me llamaste ayer para entonces me dice que quería hacer donde hubiese caballo y hubiese cosas. Me acordé de mi compadre Diego Méndez y dije, ay, me llamó mi compadre y me viene para acá. Mi cuñado compadre. El cuñado compadre, sí. Entonces. No, está bien sabroso esto aquí, bien atendido, bien bonito los caballos. Me acordé de él, porque uno que son conocidos y muy conocidos. Yo conozco a los dos también, pero como somos familia, pues. Entonces llamé a Esperanza y le dije, no vende, no vengas. Bueno, allá están, tú andas con la señora y la cuñada y allá están dándole la lengua con Esperanza. Oh, y esas son en todas las entrevistas que están ellas y se oye en la grabación, ya tú vas a ver. Con razón tú me dijiste, vámonos más lejos para allá porque la mujer habla y sobre todo la mujer mía, porque ella tiene un problema que ella no se oye bien, entonces habla muy duro. Habla más duro. Sí, habla muy duro. Bueno, eso es ser costumbre de regañarte a ti. Sí, no. Ese me ha aguantado mucho la pena. O sea que yo creo que el sordo eres tú. Que tienes el sordo. Que yo me hacía el sordo otra vez. Mira, ¿y de cuándo no ves a Nano? Coño, Nano, tengo días que no lo veo, mira, porque él estaba para México. Yo lo vi un día que fue a Barinas, de las tantas veces que he ido a Barinas, como que son unos toros. No hace mucho tiempo. Estuve en el cumpleaños de la hermana nuestra, Zulay, que fue el 12, y el carajo no llegó. Estaba por allá por los lados de Barinita y vaina, porque ahora anda ennoviado. ¿Verdad? Ajá. Y entonces, pendiente de él, porque cumpleaños ahorita, el 26 de ahorita dentro de 2 días. Ahí sí lo vas a encontrar. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, amigo Guevara. Le daré un abrazo de tu parte. No. Muchas gracias por todo. Mira, pelón, aquí tengo una cajita de Culfres. Caramba.
que te la voy a obsequiar. Ah, estos son pastillas. Pastillitas para para la garganta. Para la garganta, para alejar la gripe, la tos. Se llaman Fresh. Mira, muchachos. Cool Fresh. Cool Fresh. Cool Fresh. Esto es nuevo, no está a la venta todavía. No, está empezando a salir. Esto tiene polen, vitamina C, mentor y sobre todo la miel y propóleo. Ajá. Tú sabes pues, que todo eso son el polen, el propóleo son productos de los apiarios, de las abejas. Miren, muchachos, completamente natural. Esta es la caja que trae 12 sobres, sí. Pero lo venden también así. Ajá. ¿Oyeron? Amigo. Y te voy a dar una cajita muchas gracias. Para que le brindes a los colegas ahorita en los toros, los narradores y todo. Buena para la garganta, muchachos. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Pelón. Muchas gracias, ¿vale? Hermano. Saludos a la familia. Con mucho gusto, encantado, y agradecido a ti por todo.